El destino de una nación cambió gracias a un hombre común, un copero que no era rey, ni profeta, ni general. Nehemías, en la comodidad del palacio persa, escuchó una noticia devastadora. Jerusalén, la ciudad de sus antepasados, estaba en ruinas. Pero lo que hizo después desafió toda lógica y cambió la historia. ¿Cómo puede alguien sin poder ni ejército reconstruir una ciudad y liderar un avivamiento espiritual? Hoy exploraremos una historia de fe inquebrantable, liderazgo audaz y la forma en que Dios puede usar a cualquiera para cumplir su propósito. Si esto despierta tu curiosidad, asegúrate de suscribirte y compartir este vídeo con quienes necesitan recordar que incluso lo imposible está al alcance cuando Dios está en el centro. Comencemos esta fascinante travesía. El sol atravesaba los amplios ventanales del palacio de Susa, arrojando su resplandor sobre las relucientes columnas de mármol y los tapices tejidos con finos hilos de púrpura. En medio de este escenario de opulencia y poder, se movía Nehemías, el copero del rey Artajerjes. Su posición no era meramente ceremonial. Como copero, tenía acceso directo al monarca más poderoso de su tiempo, una tarea que requería confianza absoluta. Nehemías debía asegurarse de que cada copa de vino servida al rey estuviera libre de veneno, una responsabilidad que le otorgaba un lugar privilegiado en la corte. A pesar de la pompa que lo rodeaba, Nehemías no se sentía cómodo con las comodidades del imperio persa. Su corazón, aunque leal a su función, pertenecía a su pueblo, los descendientes de Israel. Cada día cumplía sus deberes con dedicación, pero una sensación de vacío lo acompañaba, una punzada de añoranza por la tierra de sus ancestros y el Dios de sus padres. Un día, mientras supervisaba los preparativos para el banquete real, recibió una visita inesperada. Sus hermanos habían llegado desde Judá, portadores de noticias desde la distante Jerusalén. Nehemías se apresuró a recibirlos, ansioso por escuchar sobre la situación en la ciudad que, aunque nunca había visto, consideraba su verdadero hogar. Con rostros sombríos y miradas cansadas, sus hermanos relataron la desolación que había consumido a Jerusalén. Los muros de la ciudad estaban derribados, sus puertas calcinadas por el fuego, y los pocos habitantes que quedaban vivían en constante peligro, expuestos a saqueos y violencia. Cada palabra era como un golpe al corazón de Nehemías, quien apenas podía contener las lágrimas. Las imágenes que describían se apoderaron de su mente, una ciudad santa desolada, los ecos de su grandeza pasada apagados por el tiempo y la indiferencia. Esa noche, la inquietud de Nehemías lo llevó a buscar la soledad. En la quietud de sus aposentos, cayó de rodillas, incapaz de contener el peso de la angustia. Lágrimas silenciosas surcaron su rostro mientras elevaba su clamor a Dios. Señor del cielo, grande y temible, que guardas tu pacto de amor con quienes te aman y obedecen tus mandamientos, comenzó con voz entrecortada, mira la aflicción de tu pueblo. Perdona nuestros pecados y los de nuestros padres. Nos hemos apartado de tus caminos, pero tú, Señor, eres fiel y justo. El llanto se transformó en súplica ferviente. Durante días, Nehemías ayunó, sus pensamientos consumidos por la tragedia de Jerusalén. Aunque su posición en la corte persa le proporcionaba comodidad y seguridad, sabía que no podía permanecer indiferente. En su interior, algo se agitaba con fuerza, una convicción de que había sido puesto en ese lugar y en ese momento para cumplir un propósito más elevado. Sin embargo, las dudas también lo asaltaban. ¿Qué podía hacer él, un simple copero, ante un problema tan inmenso? No era un guerrero, ni un sacerdote,
ni un líder. ¿Cómo podría influir en el destino de una ciudad lejana y devastada? En medio de su quebranto, la certeza de que debía actuar comenzó a tomar forma. Nehemías decidió que no bastaba con llorar o lamentarse. Si Dios le había puesto esa carga en el corazón, debía haber una razón. Así, mientras continuaba su servicio en la corte, su mente trabajaba en silencio, buscando la manera de intervenir. Los días de ayuno y oración no solo le dieron fortaleza, sino también una dirección clara. Debía encontrar el momento adecuado para hablar con el rey. Una tarea que no solo requeriría valentía, sino también la intervención divina. El copero sabía que una palabra equivocada podía costarle la vida, pero también comprendía que había algo más grande en juego. La ruina de Jerusalén no era solo un problema político o militar, era una cuestión espiritual. Los muros derribados no solo exponían la ciudad al peligro físico, sino que reflejaban la condición de un pueblo que había perdido su identidad y su relación con Dios. Mientras observaba las intrincadas ceremonias de la corte, Nehemías reflexionaba sobre el contraste entre el esplendor de Susa y las ruinas de Jerusalén. No podía evitar preguntarse, ¿por qué me ha tocado a mí llevar esta carga? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar una situación tan desoladora? Aunque las respuestas aún no eran claras, una cosa era segura. El Dios que había colocado ese peso en su corazón no lo abandonaría. El silencio de la madrugada era interrumpido solo por el leve crujido de las antorchas en el pasillo exterior del palacio. Nehemías, de rodillas sobre el frío mármol de su habitación, mantenía los ojos cerrados, con el rostro levantado hacia el cielo invisible tras los muros de Susa. Sus palabras apenas eran audibles, pero cada una llevaba consigo el peso de un corazón quebrantado. Señor del cielo, Dios grande y temible, tú que mantienes tu pacto de amor con los que te aman y obedecen tus mandamientos, escucha mi clamor. Mira mi aflicción y la de tu pueblo. Los muros de tu ciudad están en ruinas, y tu nombre ha sido deshonrado entre las naciones. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado contra ti. Su voz temblaba con el eco de las lágrimas que había derramado durante días. La oración de Nehemías no era una formalidad religiosa, era un desahogo, una conversación directa con el Dios en el que confiaba, una súplica desesperada por dirección. Cada palabra era una mezcla de arrepentimiento, adoración y un profundo anhelo de restauración. Mientras pasaban los días, su oración no disminuía, sino que se intensificaba. A veces permanecía en silencio, dejando que el peso de sus pensamientos se expresara en suspiros profundos, como si incluso las palabras fueran insuficientes. En otros momentos, su voz se alzaba con firmeza, proclamando la fidelidad de Dios en el pasado y su confianza en que haría algo nuevo. Nehemías meditaba en los relatos que había escuchado desde niño sobre los grandes actos de Dios, la liberación de Egipto, el cruce del Mar Rojo, la conquista de la Tierra Prometida. Esos eventos no eran meros recuerdos históricos, eran evidencia de un Dios que intervenía en la vida de su pueblo. Si Dios pudo dividir el mar, también puede reconstruir una ciudad, se decía a sí mismo. Sin embargo, el temor y las dudas persistían. ¿Cómo podía él, un hombre sin poder ni ejército, ser parte de una obra tan monumental? En las horas más oscuras de la noche, Nehemías sentía que su corazón se inclinaba hacia una certeza inquebrantable. No estaba solo en esta carga. La inquietud que lo consumía no era producto de su imaginación ni de un sentimiento pasajero, era una asignación divina. Su papel como copero, aunque mundano a simple vista, lo colocaba en una posición única.
Tenía acceso al rey, un privilegio que pocos podían reclamar. Pero, ¿cómo podría usar esa influencia para el bien de Jerusalén sin arriesgarlo todo? La oración se convirtió en un refugio constante. Nehemías no solo pedía ayuda, sino que buscaba dirección. Sabía que abordar al rey sin el momento adecuado o las palabras correctas podría ser fatal. La corte persa no toleraba errores, y mostrar tristeza delante del rey era considerado una ofensa grave. Sin embargo, Nehemías sentía que Dios lo estaba preparando para un acto de fe que cambiaría el curso de su vida y la historia de su pueblo. Mientras oraba, comenzó a experimentar algo más profundo, una comunión íntima con Dios que nunca había conocido antes. Las largas horas en silencio le permitieron percibir que el llamado que sentía no era simplemente una carga emocional, sino un propósito claro. No era él quien debía resolver el problema de Jerusalén, era Dios quien iba a actuar a través de él. Este entendimiento no eliminó sus temores, pero le dio valor. Si Dios era quien lo estaba llamando, entonces también le daría los medios para cumplir con la tarea. Con cada día que pasaba, Nehemías empezaba a notar cómo su perspectiva cambiaba. Donde antes había visto obstáculos insuperables, ahora veía oportunidades para la intervención divina. Comenzó a imaginar cómo sería la reconstrucción de los muros, cómo volvería la esperanza al corazón de su pueblo y cómo el nombre de Dios sería glorificado nuevamente. Estas visiones, aunque aún lejanas, le daban fuerzas para perseverar. En medio de su tiempo de oración y ayuno, Nehemías percibió una verdad que resonó profundamente en su corazón. Dios no solo lo estaba llamando a actuar, sino también a confiar. Las palabras de los antiguos profetas cobraron vida en su mente. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. La magnitud de la tarea no dependía de su capacidad, sino de la voluntad y el poder de Dios. Aunque no entendía completamente el alcance de lo que estaba por venir, Nehemías comenzó a darse cuenta de que su vida no era un accidente, ni su posición en la corte persa una coincidencia. Su historia, como las de los grandes líderes del pasado, estaba siendo tejida en el vasto plan de Dios. Por primera vez, sintió que su propósito iba más allá de probar el vino del rey o cuidar de la copa real. Había sido colocado en ese lugar para algo mucho mayor, aunque el camino hacia ese destino aún estaba lleno de incertidumbres. Con esta convicción, Nehemías continuó orando fervientemente, esperando pacientemente el momento en que Dios le indicara que era hora de actuar. El peso de su quebranto no disminuyó, pero ahora lo sostenía una esperanza silenciosa, la certeza de que el Dios de Israel, quien había llamado a pastores, esclavos y reyes para cumplir sus propósitos, estaba a punto de hacer algo nuevo a través de un simple copero. Los días transcurrían en la corte de Susa con la misma pompa y rutina de siempre, pero en el corazón de Nehemías ardía una llama que lo apartaba de esa aparente normalidad. Mientras supervisaba la preparación del vino para el banquete del rey, su mente estaba lejos de los lujos del palacio. Las ruinas de Jerusalén seguían pesando sobre él, y su tristeza, aunque cuidadosamente contenida, comenzaba a reflejarse en su semblante. El protocolo de la corte persa era claro: ningún servidor debía mostrar tristeza ante el rey. Tal demostración de emoción se consideraba una falta de respeto, un recordatorio innecesario de las miserias humanas en un ambiente diseñado para glorificar el poder y la riqueza del monarca. Pero Nehemías no podía ocultar lo que sentía. Cada día que pasaba, la carga de su misión se volvía más visible. Finalmente, llegó el día en que el rey Artajerjes notó el cambio.
Mientras Nehemías presentaba la copa al monarca, el rey lo observó con una mirada inquisitiva. ¿Por qué está triste tu rostro, si no estás enfermo?, preguntó con voz firme, pero no sin cierta curiosidad. Esto no es otra cosa que tristeza de corazón. El corazón de Nehemías comenzó a latir con fuerza. Sabía que esta era la oportunidad que había estado esperando, pero también que cualquier palabra mal dicha podría significar su fin. En ese momento crítico, elevó una oración silenciosa al cielo, buscando la guía y la valentía necesarias para hablar. Inspiró profundamente y respondió con humildad: «Viva el Rey para siempre. ¿Cómo no va a estar triste mi rostro, cuando la ciudad donde están los sepulcros de mis padres está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego?» El silencio que siguió a sus palabras pareció durar una eternidad. Los sirvientes que estaban alrededor contenían el aliento, temiendo que la osadía de Nehemías pudiera despertar la ira del rey. Pero en lugar de enojo, Artajerjes mostró un interés genuino. «¿Qué es lo que pides?», preguntó, con un tono más cálido del que nadie habría esperado. Nehemías sintió una mezcla de alivio y temor. Sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría su vida para siempre. Una vez más, en un instante que parecía eterno, oró en su interior: «Dios de los cielos, guíame». Entonces, con una mezcla de audacia y reverencia, respondió: «Si le pléis al rey, y si su siervo ha hallado gracia ante usted, pido que me envíe a Judá, a la ciudad donde están los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique». Artajerjes permaneció en silencio por un momento, evaluando la petición. A su lado, la reina lo miraba con interés, como si también reconociera la seriedad del momento. Finalmente, el rey habló: «¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás?». Nehemías, anticipando esta pregunta, presentó un plan claro y detallado. No solo explicó cuánto tiempo necesitaría, sino que también pidió cartas oficiales para los gobernadores de las provincias vecinas, que garantizaran su paso seguro hasta Judá, y una orden para que el guardabosques real le proveyera madera para las puertas y murallas de Jerusalén. Lo que sucedió a continuación sorprendió incluso a Nehemías. No solo el rey aprobó su petición, sino que lo designó oficialmente como gobernador de Judá, otorgándole autoridad para liderar la reconstrucción de la ciudad. Además, le asignó una escolta militar para protegerlo durante el viaje, una muestra clara de la confianza y el favor del monarca. En su corazón, Nehemías sabía que este resultado no era producto de su elocuencia ni de su preparación, sino de la intervención divina. Dios había tocado el corazón del rey, un gobernante extranjero que no compartía la fe de Nehemías, para cumplir su propósito. Este acto de provisión y gracia era una confirmación de que la misión no era suya, sino de Dios, y que él abriría las puertas necesarias para que se cumpliera. Cuando Nehemías salió del salón del trono, el peso de la responsabilidad no disminuyó, pero ahora estaba acompañado de una nueva certeza. No solo tenía el permiso del rey, sino también los recursos y la autoridad para llevar a cabo la tarea. Era consciente de que los desafíos apenas comenzaban, pero también sabía que el mismo Dios que había preparado el corazón del rey Artajerjes lo acompañaría en cada paso del camino. En los días siguientes, Nehemías comenzó los preparativos para su viaje. Mientras organizaba los documentos y los recursos que le habían sido otorgados, reflexionaba sobre lo sucedido. Cada detalle, desde la pregunta del rey hasta la disposición de la reina, había sido orquestado con precisión.
Era como si todo el universo hubiera conspirado a su favor en ese momento crucial. Con el paso firme de quien sabe que su camino ha sido trazado por una mano superior, Nehemías se dispuso a partir hacia Judá. Llevaba consigo no solo cartas y recursos, sino también una convicción renovada de que, cuando Dios llama a alguien, también proporciona lo necesario para cumplir con su propósito. Ahora, la tarea de reconstruir Jerusalén era su responsabilidad, pero no la llevaría a cabo solo. El Dios de los cielos estaba con él. El aire de la mañana era fresco cuando Nehemías y su escolta comenzaron el largo trayecto desde Susa hacia Jerusalén. A lomos de su caballo, llevaba consigo los documentos del rey Artajerjes que le garantizaban paso seguro y acceso a los recursos necesarios para la misión. Sin embargo, lo que más le pesaba no era la carga física de su equipaje, sino el inmenso sentido de responsabilidad que ahora descansaba sobre sus hombros. El viaje era arduo. Las rutas que atravesaban las provincias del vasto imperio persa eran peligrosas, plagadas de bandidos y tribus hostiles que acechaban a los viajeros. Aunque iba acompañado de una escolta militar, Nehemías sabía que cualquier percance podría retrasarlo o incluso poner en peligro su misión. Cada noche, al acampar, observaba las estrellas y recordaba las promesas de Dios hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Señor, murmuraba en oración, tú prometiste que seríamos tu pueblo y que tú serías nuestro Dios. Ayúdame a ser fiel a este llamado. Mientras avanzaban, las largas horas en el camino ofrecían tiempo para la reflexión. Nehemías pensaba en el pueblo que lo esperaba en Jerusalén, un pueblo debilitado por el tiempo, el exilio y la opresión. Imaginaba sus rostros cansados y llenos de desesperanza, viviendo entre las ruinas de una ciudad que una vez había sido el orgullo de Israel. ¿Cómo podría él, un hombre sin experiencia en la reconstrucción ni en el liderazgo militar, restaurar no solo los muros, sino también el espíritu de una nación? A medida que avanzaban hacia Judá, los desafíos no tardaron en aparecer. En cada cruce importante, Nehemías y su grupo se encontraban con funcionarios y gobernadores que inspeccionaban sus documentos con desconfianza. Algunos ofrecían cumplidos vacíos y sonrisas tensas, mientras que otros dejaban claras sus dudas sobre la misión. Entre ellos, Sanbalat el horonita y Tobías el amonita se destacaron por su abierta hostilidad. Al cruzar por sus territorios, hicieron preguntas incisivas, sus palabras impregnadas de desdén. ¿Qué te trae a esta región, copero del rey?, preguntó Sanbalat, sus ojos entrecerrados evaluando cada detalle del grupo. Reconstruir una ciudad en ruinas es un esfuerzo inútil, especialmente para alguien como tú. Las palabras de Sanbalat se clavaron en Nehemías como dagas, pero respondió con calma y confianza, mostrando las cartas del rey que validaban su misión. Estoy aquí bajo el mandato del rey Artajerjes, y es Dios quien guía mi camino, dijo, manteniendo su postura firme. Sin embargo, al continuar el viaje, las dudas sembradas por los comentarios de sus enemigos comenzaron a surgir en su mente. ¿Es esto realmente posible?, pensaba durante las noches, mientras el fuego de la fogata crepitaba a su alrededor. Los relatos de las dificultades que enfrentaban los habitantes de Jerusalén resonaban en su interior. Los muros destruidos, las puertas quemadas y un pueblo desmoralizado parecían tareas insuperables, incluso con el apoyo del rey y sus recursos. Pero, cada vez que esas dudas lo asaltaban, volvía a orar. Señor, tú que abriste el corazón del rey para este propósito, abre ahora el camino para que tu obra sea realizada.
El paisaje también contribuía a su reflexión. Al pasar por montañas escarpadas y llanuras desoladas, Nehemías no podía evitar sentirse pequeño ante la inmensidad del desafío. Pero, en la naturaleza, también encontraba recordatorios de la grandeza de Dios. Si Dios sostiene estas montañas, se decía, seguramente sostendrá a su pueblo en medio de nuestras pruebas. Durante el trayecto, hubo momentos de luz en medio de las dificultades. En aldeas cercanas a Judá, se encontraron con judíos dispersos que se alegraron al escuchar sobre su misión. Sus rostros se iluminaban al enterarse de que el gobernador enviado por el rey estaba dispuesto a liderar la reconstrucción de Jerusalén. Sus palabras de aliento fueron un bálsamo para Nehemías, recordándole que no estaba solo y que había personas que compartían su esperanza de restauración. Cuando finalmente comenzaron a acercarse a Jerusalén, la mezcla de emociones en Nehemías era palpable. Por un lado, sentía alivio de haber completado el peligroso viaje. Por otro, una nueva ola de ansiedad lo envolvía al pensar en lo que le esperaba. Las ruinas de la ciudad, el desánimo de sus habitantes y la oposición de sus enemigos eran desafíos que todavía no sabía cómo enfrentar. Sin embargo, una certeza seguía firme en su corazón: Dios lo había llamado a esta misión, y él no lo abandonaría. En la última noche antes de llegar, mientras acampaban en una colina desde donde se vislumbraban las sombras de Jerusalén, Nehemías se apartó del grupo y se arrodilló bajo el cielo estrellado. «Señor, no sé cómo cumplir esta tarea», confesó en voz baja, «pero confío en que tú me guiarás. No soy más que un siervo en tus manos. Haz con mi vida lo que tú quieras». Con esa oración, el peso que llevaba en su corazón se aligeró, al menos por un momento. Nehemías se levantó con un nuevo propósito, dispuesto a enfrentar lo que viniera, sabiendo que no caminaba solo. Jerusalén estaba a la vista, y con ella, el comienzo de una nueva etapa, una en la que no solo se reconstruirían muros, sino también las esperanzas de un pueblo que había esperado demasiado tiempo por la redención. La llegada de Nehemías a Jerusalén fue silenciosa. No hubo trompetas ni multitudes esperándolo en las puertas de la ciudad. Los pocos habitantes que quedaban en el lugar vivían inmersos en la rutina de la supervivencia, y la llegada de un nuevo gobernador apenas les daba motivos para esperanzas. Pero Nehemías no buscaba reconocimiento. Había llegado con un propósito que todavía mantenía en su corazón, esperando el momento adecuado para revelarlo. Después de un largo día organizando el pequeño séquito que lo acompañaba y estableciendo contacto con los líderes locales, Nehemías decidió que debía ver con sus propios ojos el estado de los muros. Sabía que antes de hablar con el pueblo y compartir su visión, necesitaba comprender la magnitud de la tarea que tenía delante. Esa noche, bajo el amparo de la oscuridad, Nehemías salió en secreto con un pequeño grupo de hombres. Montado en su caballo, con solo la luz de la luna y unas antorchas para guiar su camino, comenzó su recorrido por los muros derruidos de Jerusalén. A su paso, la devastación se hacía cada vez más evidente. Los escombros estaban esparcidos como cicatrices en el paisaje. Los muros que alguna vez habían protegido a la ciudad y simbolizado su fortaleza eran ahora un testimonio de su caída. Las puertas, ennegrecidas y deformadas por el fuego, yacían como recuerdos de un pasado glorioso consumido por el tiempo y el abandono. Cada paso del recorrido era un golpe al alma de Nehemías. La ciudad parecía un lamento hecho piedra, un testimonio de la distancia entre lo que Jerusalén había sido y lo que era ahora. Imaginó los días en que las puertas resonaban con el bullicio de comerciantes y peregrinos, los muros robustos vigilados por centinelas atentos.
Pero ahora, solo había silencio y ruinas. Se detuvo en el Valle del Cedrón, desde donde podía ver la extensión completa de la destrucción. Por un momento, el peso de la tarea pareció insoportable. Señor, oró en un susurro, ¿cómo podrá un pueblo tan pequeño y desmoralizado reconstruir lo que lleva décadas en ruinas? ¿Cómo podré liderar esta obra cuando ni siquiera sé por dónde empezar? Mientras reflexionaba, el susurro del viento entre las piedras rotas pareció recordarle algo. No estaba solo. Este no era un proyecto humano, era el plan de Dios. Los mismos muros que ahora estaban en el suelo serían levantados de nuevo, no por la fuerza de los hombres, sino por la gracia divina. Con esa certeza, Nehemías retomó su recorrido, evaluando cada detalle, cada brecha en los muros, cada esquina que requeriría esfuerzo y sacrificio. Al regresar al campamento, ya entrada la madrugada, Nehemías sintió que el momento de hablar con los líderes locales había llegado. Convocó a los ancianos, sacerdotes y nobles de Jerusalén a una reunión. Los hombres llegaron con rostros marcados por la fatiga y el escepticismo, reflejo de años de abandono y promesas incumplidas. Nehemías, de pie ante ellos, sintió el peso de sus miradas, pero también la urgencia de transmitir la visión que ardía en su interior. Vosotros veis la aflicción en la que estamos, comenzó, señalando hacia la ciudad detrás de ellos. Jerusalén está desolada, y sus puertas quemadas por el fuego. Pero no tiene por qué ser así. Dios no nos ha olvidado. Me ha enviado con un propósito: reconstruir estos muros y restaurar la dignidad de esta ciudad que lleva su nombre. Los líderes se miraron entre sí, algunos con incredulidad, otros con esperanza. Antes de que pudieran responder, Nehemías continuó: no estoy aquí solo. El rey Artajerjes me ha enviado con cartas, recursos y su apoyo. Pero más importante que eso, sé que la mano de nuestro Dios está con nosotros. Este no es un proyecto humano, es la obra de Dios. Y si trabajamos juntos, si nos unimos como un solo pueblo, veremos lo que Él puede hacer. Las palabras de Nehemías comenzaron a encender algo en los corazones de aquellos hombres. Durante demasiado tiempo habían aceptado la ruina como su destino, pero ahora escuchaban una voz que les recordaba quiénes eran y quién era su Dios. La visión de Nehemías no solo era una estrategia para reconstruir muros, era un llamado a la restauración de su identidad como pueblo de Dios. Levantémonos y edifiquemos, dijo finalmente, su voz firme resonando en la sala. Los hombres, cautivados por su pasión y fe, comenzaron a asentir. Sí, respondieron uno tras otro. Levantémonos y edifiquemos. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre Jerusalén, algo comenzó a cambiar. Los muros seguían derribados, y las puertas seguían quemadas, pero en el corazón del pueblo se encendió una chispa de esperanza. Nehemías sabía que los días por venir estarían llenos de desafíos, pero también sabía que el primer paso, el más difícil, ya se había dado. La reconstrucción no era solo de piedra y madera, sino de espíritu y propósito, y con Dios a su lado, no había tarea imposible. El amanecer en Jerusalén trajo consigo una energía que hacía años no se sentía. Por primera vez en mucho tiempo, las calles resonaban con los pasos de hombres, mujeres y niños que se reunían para trabajar juntos. Nehemías, habiendo compartido su visión con el pueblo, había asignado a cada familia una sección específica del muro para reconstruir. Era un plan audaz y estratégico. Todos tendrían un papel en la obra, y cada uno sentiría el peso de la responsabilidad por el éxito colectivo.
Desde el primer día, las familias trabajaron con fervor. Los sacerdotes, quienes solían concentrarse en los asuntos del templo, fueron los primeros en dar el ejemplo, reparando las puertas de las ovejas. Los nobles se unieron a los artesanos, y los comerciantes trabajaron codo a codo con los campesinos. Los ancianos enseñaban a los más jóvenes cómo manejar las herramientas, mientras que las mujeres recogían escombros y preparaban alimento para los trabajadores. No había distinción de clase ni profesión, el objetivo común unía a todos. El calor del día y la dureza de la labor no desalentaban a nadie. Cada piedra levantada era un testimonio de su fe y su esperanza. «Hacemos esto para la gloria de Dios y la seguridad de nuestros hijos», murmuraban entre sí, como si repetir esas palabras fortaleciera sus manos y corazones. Sin embargo, no todos miraban el proyecto con buenos ojos. A las afueras de Jerusalén, un grupo de figuras se reunía con rostros llenos de desdén. Sanbalat, gobernador de Samaria, observaba con incredulidad desde una colina cercana. A su lado, Tobías, un amonita, y Gesem, un árabe, intercambiaban comentarios sarcásticos. «¿Qué creen que están haciendo estos débiles judíos?», se burló Sanbalat, su voz cargada de desprecio. «¿Van a restaurar su muro? ¿Van a ofrecer sacrificios y terminarlo en un día? Hasta una zorra podría derribar lo que están construyendo». Tobías rió con burla y agregó: «Es cierto. Sus muros son tan frágiles que no resistirían el menor peso». Los tres hombres no solo ridiculizaban la obra, sino que también planeaban cómo detenerla. Sabían que una Jerusalén fuerte y reconstruida representaría una amenaza para su influencia en la región. Si los judíos recuperaban su ciudad y su identidad, el equilibrio de poder cambiaría, y eso era algo que no estaban dispuestos a permitir. Mientras tanto, en Jerusalén, Nehemías no se dejaba intimidar por las burlas ni los rumores de conspiración. Aunque las palabras de Sanbalat y sus aliados llegaban a los oídos de los trabajadores y sembraban dudas entre algunos, Nehemías respondía con oración y acción. Reunía a las familias cada noche para alentarlas, recordándoles que no solo reconstruían un muro, sino que participaban en una obra divina. «El Dios de los cielos es quien nos hará prosperar», proclamaba Nehemías. «No estamos solos. Y aquellos que se oponen no tienen parte ni derecho en lo que Dios está haciendo aquí». A medida que avanzaban los días, la oposición se intensificó. Sanbalat, Tobías y Gesem no se limitaron a las burlas. Comenzaron a enviar mensajes con amenazas directas, intentando detener la obra. Algunos judíos, temerosos de represalias, comenzaron a cuestionar si deberían continuar. ¿Y si vienen contra nosotros? ¿Cómo protegeremos a nuestras familias mientras trabajamos? Nehemías, consciente del temor que se extendía entre el pueblo, tomó medidas inmediatas. Organizó turnos de vigilancia y armó a los trabajadores con espadas y lanzas. «De ahora en adelante», anunció, «trabajaremos con una mano y sostendremos nuestras armas con la otra. Dios nos ha llamado a esta obra, y no retrocederemos ante el peligro». La imagen era impresionante. Hombres y mujeres construyendo con una determinación feroz, con herramientas en una mano y armas en la otra. Cada golpe de martillo y cada piedra colocada eran actos de fe y resistencia. Aunque los enemigos se reunían en las sombras, el pueblo de Jerusalén avanzaba con la certeza de que estaban bajo la protección de Dios. Las semanas se convirtieron en un testimonio de unidad y sacrificio.
Aquellos que vivían fuera de Jerusalén se trasladaron a la ciudad para trabajar sin descanso, dejando atrás sus hogares y sus campos. Nadie buscaba reconocimiento personal. Todos entendían que el éxito dependía de su esfuerzo colectivo. El muro comenzaba a tomar forma, y con él, también crecía el espíritu del pueblo. Sanbalat y sus aliados, al ver que sus amenazas no detenían el progreso, recurrieron a tácticas más insidiosas. Enviaron emisarios a Nehemías, invitándolo a reuniones amistosas en las llanuras de Ono, con la intención de emboscarlo. Pero Nehemías, con la sabiduría que Dios le había dado, rechazó cada invitación. «Estoy ocupado en una gran obra», respondió con firmeza. «No puedo descender». A pesar de la oposición, el muro continuó elevándose, piedra tras piedra. Cada sección terminada era un triunfo no solo físico, sino espiritual. El pueblo comenzaba a creer nuevamente en lo que era posible cuando trabajaban unidos bajo la guía de Dios. Al final de cada día, mientras el sol se ponía tras las colinas, Nehemías observaba el progreso desde una de las torres parcialmente reconstruidas. Aunque el camino era arduo y los enemigos persistían, sabía que Dios estaba cumpliendo su promesa. La oposición siempre surge cuando seguimos el plan de Dios, pensaba, pero también lo hace su provisión. Con ese pensamiento, regresaba a sus aposentos, listo para enfrentar otro día de trabajo, confianza y fe. Los muros se levantaban, pero más importante aún, el corazón del pueblo estaba siendo restaurado, piedra a piedra, bajo la sombra del Dios de los cielos. El ambiente en Jerusalén estaba cargado de tensión. Aunque los muros seguían elevándose, la amenaza de los enemigos de Judá se hacía cada día más evidente. Sanbalat, Tobías y Gesem, al ver que sus burlas no habían logrado detener la obra, intensificaron sus esfuerzos. Las noticias de sus conspiraciones comenzaron a llegar a los oídos de los trabajadores. Rumores de un ataque inminente para destruir lo que habían reconstruido. El temor comenzó a filtrarse entre las filas, amenazando con socavar el espíritu colectivo. Nehemías, siempre atento al estado de su pueblo, percibió el desánimo que comenzaba a propagarse. Los hombres y mujeres que habían trabajado con entusiasmo ahora murmuraban entre sí, preocupados por la seguridad de sus familias. Si nos atacan mientras estamos aquí, ¿quién protegerá nuestros hogares?, se preguntaban algunos. Otros, agotados por el esfuerzo físico y emocional, comenzaban a cuestionar si podrían continuar. En medio de este clima de incertidumbre, Nehemías se dirigió al pueblo. Reunió a los líderes, a las familias y a todos los trabajadores, hablándoles con la claridad y la determinación que siempre lo habían caracterizado. «No temáis a ellos», dijo, con voz firme. «Recordad al Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras esposas y vuestras casas». Sus palabras fueron un bálsamo para muchos, recordándoles que no estaban solos en esta batalla. Nehemías no minimizó el peligro, pero les dio una razón más grande para continuar: la defensa de lo que amaban y la confianza en un Dios que había demostrado ser fiel. Para responder a la amenaza, Nehemías implementó medidas estratégicas. Organizó turnos de vigilancia en cada sección del muro, colocando centinelas armados en los puntos más vulnerables. Cada familia trabajaba con una herramienta en una mano y un arma en la otra. Las espadas colgaban de sus cinturas mientras colocaban piedra tras piedra, listos para defenderse si era necesario. Las escenas eran heroicas.
padres que enseñaban a sus hijos a vigilar mientras continuaban trabajando, mujeres que recogían escombros con una mano mientras sostenían una lanza con la otra. Todos, desde los más jóvenes hasta los ancianos, se unieron en un esfuerzo común. Aunque el peligro era real, la fe que lo sostenía lo era aún más. La oposición, al ver que sus amenazas no surtían efecto, pasó a tácticas más sutiles. Sanbalat y Tobías enviaron emisarios a Nehemías, intentando distraerlo con falsas invitaciones a dialogar. «Ven, reunámonos en las llanuras de Ono», decían los mensajes, fingiendo interés en resolver pacíficamente el conflicto. Pero Nehemías, discerniendo sus verdaderas intenciones, respondió con firmeza: «Estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. ¿Por qué habría de cesar la obra mientras yo la dejo para ir a vosotros?». Esta respuesta no solo frustró a los enemigos, sino que también fortaleció la determinación del pueblo. Ver a su líder permanecer firme frente a las presiones externas les recordó que estaban en la dirección correcta. La fe de Nehemías no era solo personal, era una fuente de inspiración colectiva que mantenía a la comunidad unida. Sin embargo, los enemigos no se detuvieron allí. Sanbalat y Tobías comenzaron a difundir rumores maliciosos, acusando a Nehemías de planear una rebelión contra el rey Artajerjes. Estos rumores llegaron incluso a los oídos de algunos judíos, generando incertidumbre entre aquellos que ya se sentían al límite de sus fuerzas. Pero Nehemías, con su característico temple, respondió con oración y acción. «Señor», clamó, «fortalece mis manos». El pueblo de Jerusalén comenzó a comprender una verdad fundamental: esta batalla no era solo física, sino espiritual. La oposición no era simplemente contra ellos, sino contra el propósito divino que estaban cumpliendo. Y en medio de esa comprensión, algo profundo ocurrió. La fe de los trabajadores se fortaleció. Cada día, al ver que los muros seguían creciendo a pesar de los ataques y las amenazas, su confianza en Dios y en su misión aumentaba. Las historias de valentía comenzaron a circular entre el pueblo. Una familia, enfrentada a un pequeño grupo de asaltantes, defendió su sección del muro hasta que llegó refuerzo. Un joven, apenas un adolescente, se ofreció para llevar mensajes entre las secciones más distantes del muro, corriendo a través de terreno peligroso. Cada acto de sacrificio y coraje reforzaba el espíritu colectivo. A medida que los días pasaban, los muros se alzaban cada vez más altos, un testimonio visible de la determinación del pueblo y de la mano de Dios sobre ellos. La oposición seguía acechando, pero la ciudad avanzaba hacia su restauración, piedra a piedra, con una fe que se hacía más fuerte con cada desafío superado. Al final de cada jornada, Nehemías se detenía para observar el progreso, reflexionando sobre cómo un pueblo que había comenzado con miedo ahora trabajaba con una determinación imparable. Sabía que las pruebas no habían terminado, pero también estaba seguro de que Dios estaba con ellos. La fe verdadera, pensaba mientras miraba el horizonte, no se define en tiempos de comodidad, sino en medio de la adversidad. Y esta obra es prueba de ello. Así, bajo la sombra de los nuevos muros que empezaban a cercar la ciudad, Jerusalén no solo se reconstruía físicamente, sino también espiritualmente. Un pueblo que había estado dividido y desmoralizado ahora se levantaba con una fe renovada, dispuesto a enfrentarlo todo por la gloria de su Dios y el futuro de sus hijos. Los muros de Jerusalén seguían creciendo, y con ellos el orgullo y la esperanza del pueblo. Sin embargo, mientras la obra avanzaba externamente,
Nehemías comenzó a notar grietas invisibles que amenazaban con socavar el progreso. Estas grietas no estaban en las piedras del muro, sino en los corazones de su gente. Un día, mientras supervisaba el trabajo, Nehemías fue abordado por un grupo de hombres y mujeres, sus rostros marcados por la preocupación y la indignación. «Señor gobernador», dijeron, «necesitamos tu ayuda. Nuestros hermanos nos están oprimiendo. Hemos tenido que hipotecar nuestras tierras y casas para pagar impuestos y conseguir alimento. Ahora, incluso nuestros hijos son vendidos como esclavos. ¿Cómo podemos trabajar en el muro si nuestras familias están siendo despojadas?» Las palabras de los campesinos cayeron como un peso sobre el corazón de Nehemías. Aunque los enemigos externos representaban un peligro claro, el verdadero daño parecía venir desde adentro. Los nobles y ricos de entre los judíos habían aprovechado la crisis para enriquecerse a costa de sus propios hermanos. Prestaban dinero con intereses exorbitantes, reclamaban tierras como pago de deudas y esclavizaban a los hijos de los más pobres. Este comportamiento no solo contradecía la ley de Dios, sino que amenazaba con dividir al pueblo en un momento en que la unidad era crucial. Nehemías quedó profundamente afectado por lo que escuchó. No solo era una injusticia social, era una ofensa directa contra el propósito de Dios para su pueblo. ¿Cómo podían reconstruir Jerusalén como una ciudad santa si sus propios corazones estaban contaminados por la codicia y la opresión? Esa noche, en la soledad de su habitación, Nehemías clamó a Dios en oración. «Señor, hemos trabajado tanto para levantar estos muros, pero ¿de qué sirve si nuestro pueblo está roto por dentro? Ayúdame a traer justicia y restauración a tu pueblo, para que podamos honrarte no solo con nuestras manos, sino también con nuestros corazones». Al día siguiente, Nehemías convocó a una asamblea pública. Bajo el cielo abierto, con los muros aún incompletos como telón de fondo, reunió a ricos y pobres, nobles y campesinos. Se dirigió a ellos con firmeza, pero también con un corazón lleno de compasión. «Lo que están haciendo no está bien», comenzó, su voz resonando entre la multitud. «¿Cómo pueden oprimir a sus propios hermanos? Dios nos ha liberado del exilio y nos está dando una nueva oportunidad, pero ustedes están esclavizando nuevamente a los que deberían ser sus aliados. Esto es un pecado contra el Señor». El silencio cayó sobre la asamblea. Los nobles y líderes, enfrentados a la verdad de sus acciones, no pudieron responder. Nehemías continuó: «Hoy les pido que devuelvan lo que han tomado. Renuncien a los intereses y restituyan las tierras, las casas y la libertad de sus hermanos. No podemos construir muros que glorifiquen a Dios si nuestros corazones están llenos de injusticia». Para sorpresa de muchos, los nobles y ricos accedieron. Conmovidos por las palabras de Nehemías y conscientes de su culpa, prometieron devolver todo lo que habían tomado y cesar sus prácticas opresoras. Nehemías no dejó nada al azar. Los hizo jurar públicamente delante de los sacerdotes, asegurándose de que sus promesas fueran vinculantes y conocidas por todos. En ese momento, algo profundo comenzó a cambiar en Jerusalén. No solo se estaban reparando los muros, sino también las relaciones entre los miembros del pueblo. Los pobres recuperaron sus tierras y familias, y los ricos comenzaron a ver su riqueza como un medio para servir a la comunidad en lugar de explotarla. La justicia y la equidad comenzaron a tomar raíz, transformando a Jerusalén en algo más que una ciudad reconstruida, un reflejo del propósito divino.
Nehemías no se detuvo allí. Instituyó reformas para garantizar que este tipo de abuso no volviera a ocurrir. Redujo los impuestos y estableció sistemas para proteger a los más vulnerables. Además, como gobernador, se negó a usar los privilegios de su cargo para enriquecerse. En lugar de exigir tributos al pueblo, compartía sus propios recursos para apoyar la obra y a los trabajadores. ¿Cómo podría aprovecharme de aquellos a quienes Dios me ha llamado a servir?, reflexionaba Nehemías. Su liderazgo no solo era efectivo, era un ejemplo de humildad y sacrificio, un testimonio vivo de lo que significa poner a Dios y a los demás por encima de uno mismo. En los días que siguieron, el ambiente en Jerusalén cambió. Aunque las amenazas externas seguían presentes, el pueblo comenzó a trabajar con una nueva fuerza, no solo física, sino espiritual. Cada piedra colocada en el muro ahora representaba no solo una barrera contra los enemigos, sino también una declaración de fe y unidad. Nehemías, mientras observaba a su pueblo trabajar juntos con corazones renovados, comprendió una verdad fundamental. La verdadera reconstrucción no comienza con piedras y madera, sino con corazones transformados por la justicia y el amor de Dios. Jerusalén no sería una ciudad santa por la solidez de sus muros, sino por la fidelidad de su gente. Así, mientras el sol se ponía sobre los muros en construcción, Nehemías respiró profundamente, agradecido por lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos. La obra no solo avanzaba, sino que se fortalecía en su fundamento más importante, un pueblo que comenzaba a reflejar la justicia, la compasión y la gloria del Dios al que servían. El sol se alzaba sobre Jerusalén, iluminando los muros que, aunque aún incompletos, se alzaban como un testimonio del arduo trabajo y la fe de su pueblo. Sin embargo, Nehemías sabía que las piedras levantadas no eran suficientes para cumplir el propósito de Dios. La verdadera restauración no solo dependía de los muros físicos, sino de la relación entre el pueblo y su Creador. Consciente de que la prosperidad de Jerusalén dependía de un corazón colectivo transformado, Nehemías convocó a todo el pueblo a un tiempo de oración y arrepentimiento. La invitación fue clara, no se trataba de un evento político o un discurso motivador, sino de una oportunidad para rendirse ante Dios, confesar los pecados y renovar el pacto que los unía a Él. En el día señalado, una multitud se congregó en la plaza frente a la Puerta del Agua. Hombres, mujeres y niños se reunieron, vistiendo ropas humildes y con cabezas inclinadas. Era un día solemne, un día para reconocer que las fallas del pasado habían contribuido a la ruina de Jerusalén. En el centro de la plaza, los levitas, los líderes espirituales del pueblo, se alzaban para dirigir el momento. El sonido de las escrituras resonó en el aire cuando comenzaron a leer el libro de la ley de Moisés. Durante horas, las palabras del pacto entre Dios y su pueblo llenaron la plaza. Los oyentes se mantuvieron de pie, escuchando con atención y reverencia. A medida que las palabras penetraban en sus corazones, muchos comenzaron a llorar, conscientes de cómo ellos y sus antepasados se habían apartado de Dios. Cuando la lectura terminó, los levitas lideraron al pueblo en una oración colectiva. Con voz clara, comenzaron a confesar los pecados del pueblo, reconociendo la infidelidad de generaciones pasadas y presentes. Señor, Dios nuestro, clamaron, tú eres justo en todo lo que nos ha sucedido. Has sido fiel, pero nosotros hemos actuado con maldad. Nuestros padres endurecieron sus corazones y no obedecieron tu ley. Nos diste una tierra buena, pero nos apartamos de ti. Ahora, aquí estamos, siervos en nuestra propia tierra,
esclavos porque no te obedecimos. Las palabras eran crudas, un acto de completa transparencia ante Dios. Nehemías, de pie junto a los levitas, observaba cómo el pueblo se inclinaba en señal de rendición. Sus corazones estaban siendo quebrantados, no por la culpa, sino por el anhelo de regresar al Dios que nunca los había abandonado. La oración no se limitó a confesar los errores, también recordó las misericordias de Dios. Los levitas hablaron de cómo los había liberado de Egipto, cómo les había guiado en el desierto, alimentándolos con maná y dándoles agua de la roca. Cada acto de fidelidad divina era una invitación a confiar nuevamente en Él. Bendito seas, Señor, Dios de los cielos y la tierra, exclamaron los levitas. Eres grande, poderoso y temible. Tú no has abandonado a tu pueblo, a pesar de nuestra rebelión. Hoy venimos ante ti para renovar nuestro compromiso. Seremos tu pueblo, y tú serás nuestro Dios. El pueblo, conmovido por estas palabras, comenzó a responder. Desde todos los rincones de la plaza, se escuchaban voces que repetían, Amén. Sí, Señor, seremos tuyos. Los ojos llenos de lágrimas reflejaban un cambio profundo, no solo individual, sino colectivo. Era como si una nueva vida se estuviera gestando en medio de ellos. Nehemías tomó la palabra al final de este momento sagrado. Hermanos, dijo, hoy no solo estamos reconstruyendo muros, estamos reconstruyendo nuestra relación con Dios. Este pacto es más fuerte que cualquier piedra, y su fidelidad es el fundamento sobre el que debemos construir nuestras vidas. A modo de acción concreta, el pueblo firmó un documento público, renovando su pacto con Dios. Los nombres de los líderes, sacerdotes y levitas, quedaron registrados como testigos del compromiso. Prometieron no solo obedecer la ley de Dios, sino también cuidar de los más vulnerables entre ellos, mantener el templo y honrar el día de reposo. El cambio no tardó en hacerse evidente. La atmósfera en Jerusalén se transformó. Las disputas disminuyeron, las familias comenzaron a trabajar con un renovado sentido de propósito, y la obra en los muros avanzó con más rapidez que nunca. Pero lo más importante fue que el pueblo comenzó a experimentar una paz que no venía de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que estaban bajo la protección y guía de Dios. Nehemías observaba todo esto con gratitud. Sabía que, aunque los muros eran necesarios, lo que realmente sostenía a Jerusalén era un pueblo unido en fe y obediencia. Entendió que la oración no era solo una herramienta para buscar ayuda en tiempos de necesidad, sino un medio para transformar corazones, alinear propósitos y recordar quién era el verdadero Rey de Israel. Esa noche, mientras las estrellas iluminaban la ciudad, Nehemías se arrodilló en silencio. Señor, susurró, gracias por escuchar nuestro clamor. Hemos pecado, pero tú has sido misericordioso. Gracias por renovar a tu pueblo. Que siempre permanezcamos cerca de ti. En el corazón de Jerusalén, las piedras seguían levantándose, pero ahora tenían un fundamento mucho más firme. Un pueblo que había encontrado su fuerza en la oración, su unidad en el arrepentimiento y su esperanza en el Dios que nunca los había abandonado. El sonido del último golpe de martillo resonó en el aire, mezclándose con los suspiros de alivio y las exclamaciones de alegría de los trabajadores. Después de semanas de arduo esfuerzo, largas noches de vigilancia y oraciones fervientes, los muros de Jerusalén finalmente se alzaban completos. Desde cada rincón de la ciudad, hombres, mujeres y niños miraban con asombro la imponente estructura que ahora los rodeaba,
un testimonio tangible de la fe y la perseverancia del pueblo bajo la guía de Dios. El muro no solo era una barrera física contra los enemigos, representaba una declaración de esperanza y restauración. Era la prueba de que lo que parecía imposible podía lograrse cuando el pueblo trabajaba unido bajo la dirección del Señor. La obra se había completado en solo 52 días, un tiempo sorprendente para un proyecto de tal magnitud. Incluso los más optimistas entre ellos nunca habrían imaginado un progreso tan rápido. Mientras Nehemías recorría las calles, viendo los rostros sonrientes de los trabajadores y sus familias, no podía evitar levantar sus ojos al cielo en gratitud. Sabía que la rapidez y éxito del proyecto no eran producto del esfuerzo humano solamente, sino de la mano de Dios que había sostenido a su pueblo. Los enemigos de Judá, como Sanbalat, Tobías y Gesem, quedaron atónitos al ver el muro terminado. Lo que habían intentado detener con burlas, amenazas y conspiraciones, se había convertido en una realidad. Incapaces de negar lo evidente, incluso ellos reconocieron que esta obra había sido posible gracias al Dios de los judíos. Aunque no lo admitieron abiertamente, sus corazones temblaron al darse cuenta de que estaban luchando contra algo mucho más grande que un simple grupo de constructores. Con el muro terminado, Nehemías sabía que era el momento de consagrar esta obra al Señor. Convocó al pueblo a una gran celebración y dedicación del muro. Desde temprano en la mañana, los levitas, cantores y sacerdotes se prepararon para liderar la ceremonia. El sonido de las trompetas y los cánticos comenzó a llenar la ciudad mientras la gente se reunía en las puertas recién restauradas, vestidos con sus mejores ropas. Nehemías organizó dos grandes coros que caminarían por encima del muro en direcciones opuestas, rodeando la ciudad. Era un acto simbólico, un reconocimiento de que la protección de Jerusalén no dependía de la fuerza de las piedras, sino de la fidelidad de Dios. A medida que los coros avanzaban, cantaban salmos de alabanza, proclamando la grandeza del Señor y recordando sus obras en el pasado. Cuando los dos grupos se encontraron en la casa de Dios, la multitud estalló en un júbilo indescriptible. Los sacerdotes ofrecieron sacrificios de gratitud, y el pueblo levantó sus voces en oración y adoración. Desde lejos, los enemigos podían escuchar el sonido de la celebración, un recordatorio de que el pueblo de Dios había triunfado. Mientras observaba la celebración desde un punto alto del muro, Nehemías reflexionaba sobre el camino recorrido. Recordaba los días de oración y ayuno en Susa, las noches en vela planificando la obra, los momentos de duda y los ataques de los enemigos. Pero ahora, de pie sobre los muros terminados, todo cobraba sentido. Esto no es obra de hombres, pensó. Es el resultado de la fidelidad de un Dios que escucha las oraciones de su pueblo y que actúa en su favor. Sabía que el verdadero triunfo no estaba en el muro en sí, sino en cómo el pueblo había aprendido a depender completamente de Dios. Cada piedra colocada era un testimonio de fe y obediencia. Nehemías también entendía que la victoria no significaba el final de los desafíos. El muro era solo el principio de la restauración de Jerusalén, tanto física como espiritualmente. Pero estaba convencido de que, con Dios como su guía, podían enfrentar cualquier dificultad que viniera. Cuando la ceremonia llegó a su fin, Nehemías se dirigió al pueblo. «Hermanos», dijo, su voz resonando en el aire fresco del atardecer, «este muro es un testimonio de la gracia y la fidelidad de nuestro Dios. No lo hemos construido con nuestras fuerzas, sino con su ayuda. Recordad siempre que la victoria pertenece al Señor». El pueblo respondió con un estruendoso amén,
sus voces llenas de gratitud y alegría. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre la ciudad amurallada, los habitantes de Jerusalén descansaron con una paz que no habían conocido en décadas. Los muros eran un recordatorio constante de que su Dios era grande y fiel, un protector que nunca los abandonaría. Así, Jerusalén comenzó una nueva etapa, no solo como una ciudad restaurada, sino como un pueblo renovado en fe, unidad y propósito. Y en el corazón de todo, permanecía la certeza de que cuando el pueblo de Dios actúa en obediencia, ninguna oposición puede prevalecer. Con los muros completados y la ciudad protegida, Jerusalén comenzaba a respirar nuevamente. Sin embargo, para que la restauración fuera completa, aún quedaba un desafío importante: repoblar la ciudad. Aunque los muros ofrecían seguridad, las calles y casas seguían vacías. Jerusalén, la capital destinada a reflejar la gloria de Dios, necesitaba vida, familias y actividad para volver a ser un centro espiritual y cultural para Israel. Nehemías convocó al pueblo a una reunión solemne. Bajo el cielo despejado, habló con sinceridad sobre la necesidad de repoblar Jerusalén. «Hermanos», comenzó, «el muro está terminado, pero nuestra tarea no ha concluido. Jerusalén es más que una fortaleza, es la ciudad de nuestro Dios. Para que esta ciudad sea verdaderamente restaurada, necesitamos que algunos de nosotros dejemos nuestras tierras y hogares y nos asentemos aquí». El llamado no era fácil. Muchos habían reconstruido sus vidas en las aldeas circundantes durante el exilio y no deseaban abandonar la comodidad de sus hogares. Mudarse a Jerusalén significaba empezar de nuevo en una ciudad todavía en reconstrucción, con menos recursos y más incertidumbres. Para garantizar que esta tarea se cumpliera con justicia, Nehemías implementó un sistema de selección. Por cada 10 familias, una sería elegida para mudarse a Jerusalén, mientras que las demás permanecerían en sus aldeas. Aunque la decisión era obligatoria para algunos, muchos otros se ofrecieron voluntariamente, entendiendo la importancia espiritual y comunitaria de este acto. La respuesta del pueblo fue una mezcla de sacrificio y obediencia. Entre las familias elegidas, había quienes lloraban al despedirse de sus campos y vecinos, sabiendo que estaban dejando atrás la estabilidad que tanto les había costado construir. Sin embargo, también había un profundo sentido de propósito en su decisión. «Estamos haciendo esto por Dios», dijo un anciano mientras preparaba a su familia para la mudanza. «Él nos trajo de regreso del exilio, y ahora nos llama a establecer su presencia en esta ciudad. No podemos negarnos». Los voluntarios, aquellos que se ofrecieron sin ser seleccionados, fueron recibidos con gratitud y admiración. Sus actos de generosidad inspiraron a otros y mostraron que la restauración de Jerusalén no era solo una tarea de unos pocos, sino un esfuerzo colectivo. A medida que las familias llegaban a la ciudad, las calles comenzaron a llenarse de vida. Los niños corrían y jugaban entre las piedras antiguas, los comerciantes instalaban puestos en las plazas y las casas deshabitadas volvían a abrir sus puertas. Jerusalén, que había estado en silencio durante años, comenzaba a recuperar su identidad. Mientras organizaba la repoblación y observaba cómo la ciudad cobraba vida, Nehemías comenzó a pensar en el futuro. Sabía que su misión como gobernador no era solo reconstruir muros o liderar reformas, sino preparar el camino para un pueblo que honrara a Dios en todas las áreas de su vida. En sus momentos de soledad, reflexionaba sobre el legado que estaba dejando. «Señor», oraba, «esta obra no es mía, sino tuya. Haz que este pueblo sea fiel a ti,
no solo hoy, sino por generaciones. Que Jerusalén sea más que una ciudad restaurada, que sea un faro de tu gloria para todas las naciones. Nehemías también pensaba en los desafíos que vendrían después de su tiempo. Sabía que los muros y las leyes eran solo un comienzo, y que el verdadero cambio debía ocurrir en los corazones de las personas. Jerusalén solo prosperaría si su pueblo permanecía fiel a Dios. Con la ciudad repoblada, Nehemías organizó celebraciones y tiempos de enseñanza para recordar al pueblo su propósito. Los levitas y sacerdotes se encargaron de instruir a las familias sobre la ley de Dios, asegurándose de que la próxima generación entendiera el pacto que los unía a Él. Esto no se trata solo de nosotros, les recordó Nehemías en una reunión comunitaria. Somos parte de algo mucho más grande. Dios nos ha llamado a ser un pueblo que lo refleje, que viva en justicia, en compasión y en obediencia. Jerusalén no es solo un lugar, es un testimonio de lo que ocurre cuando un pueblo se rinde completamente a Dios. Las palabras de Nehemías resonaron profundamente en los corazones del pueblo. Comenzaron a ver su sacrificio no como una carga, sino como un privilegio. Sabían que estaban construyendo algo que trascendería su tiempo, una herencia que hablaría de la fidelidad de Dios y de su respuesta obediente a su llamado. Con cada día que pasaba, Jerusalén se fortalecía. Las familias plantaban raíces, las celebraciones llenaban las plazas, y el templo se convertía nuevamente en el corazón espiritual de la comunidad. Aunque los desafíos no habían desaparecido, el pueblo ahora enfrentaba el futuro con una confianza renovada, sabiendo que Dios estaba con ellos. Desde las alturas del muro, Nehemías observaba cómo su ciudad volvía a ser un lugar de vida y esperanza. No veía solo casas o mercados, sino un pueblo que reflejaba la gloria de Dios. Y mientras el sol se ponía sobre Jerusalén, se dio cuenta de que la verdadera victoria no estaba en las piedras que habían levantado, sino en los corazones que habían sido transformados. La reconstrucción de Jerusalén y su repoblación habían avanzado significativamente, pero los enemigos de Nehemías no estaban dispuestos a aceptar esta restauración sin intentar una última jugada. Sanbalat, Tobías y Gesem, quienes habían fracasado en sus intentos previos de detener la obra, idearon una conspiración más astuta, dirigida no solo contra la ciudad, sino contra la reputación y liderazgo de Nehemías. Un día, mientras Nehemías supervisaba los últimos arreglos en las puertas del muro, llegó un mensajero con una carta de Sanbalat. «Ven y reunámonos en las llanuras de Ono», decía el mensaje. A simple vista, parecía una invitación diplomática, pero Nehemías discernió que había peligro detrás de esas palabras. Sabía que las llanuras de Ono estaban lejos de Jerusalén, un lugar ideal para tenderle una emboscada. Con calma y determinación, respondió, «Estoy ocupado en una gran obra y no puedo descender. ¿Por qué habría de detener la obra para ir a vosotros?» Esta respuesta, aunque sencilla, revelaba la claridad de propósito de Nehemías. Entendía que su tiempo y energía debían estar enfocados en la misión que Dios le había encomendado, no en distraerse con las maquinaciones de sus enemigos. Sin embargo, Sanbalat no se rindió fácilmente. Enviaron el mismo mensaje 4 veces, y en cada ocasión, Nehemías respondió de la misma manera, firme y sin vacilar. Finalmente, Sanbalat intentó una estrategia más peligrosa, un ataque directo a su carácter. En una quinta carta, que esta vez fue enviada abiertamente para que todos pudieran leerla, Sanbalat lo acusó de conspirar contra el rey Artajerjes. «Se dice entre las naciones», afirmaba la carta,
que tú y los judíos planeáis rebelaros, y que por eso estás reconstruyendo los muros. Incluso has nombrado profetas para proclamarte rey en Judá. Estas cosas llegarán al oído del rey, así que ven y hablemos antes de que esto se salga de control. Esta acusación tenía el potencial de causar un daño significativo. Si llegaba al rey Artajerjes, podría desatar una investigación o incluso una intervención militar. Pero Nehemías no se dejó intimidar. Con una mezcla de sabiduría y valentía, respondió directamente a Sanbalat: nada de lo que dices es verdad. Lo estás inventando en tu corazón. A pesar de su firmeza, Nehemías no subestimó el impacto que estas acusaciones podrían tener en el pueblo. Sabía que los rumores podían sembrar dudas y desconfianza, incluso entre los suyos. Por eso, se volvió al recurso que siempre había utilizado en los momentos de mayor presión: la oración. Señor, fortalece mis manos, clamó, confiando en que Dios lo sostendría en medio de esta nueva prueba. Pero los enemigos de Nehemías no se detuvieron allí. Contrataron a un falso profeta, Semaías, para intentar intimidarlo. Este hombre, bajo la apariencia de preocupación, llamó a Nehemías y le dijo: reunámonos en el templo, cerremos las puertas, porque vienen a matarte. Esta misma noche vendrán por ti. La propuesta era peligrosa. Entrar al templo y cerrarlo sería un acto que violaría las leyes de Dios, ya que solo los sacerdotes podían estar en ciertas áreas. Además, un líder que huye en momentos de peligro pierde su autoridad moral. Nehemías, discerniendo que esto era una trampa, respondió con valentía: ¿huiría un hombre como yo? ¿Y quién que sea como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Nehemías había comprendido que la integridad no solo se mide en las grandes decisiones, sino también en los detalles. Sabía que sucumbir al miedo o comprometer sus principios sería más destructivo que cualquier ataque externo. Al mantenerse firme, no solo preservó su liderazgo, sino que demostró al pueblo que la confianza en Dios supera cualquier amenaza. Esa noche, mientras las luces de Jerusalén se apagaban y la ciudad descansaba tras otro día de trabajo, Nehemías reflexionó sobre los desafíos del liderazgo. Sabía que estar al frente de una obra de Dios significaba enfrentarse a la oposición constante, no solo de enemigos externos, sino también de las debilidades y tentaciones internas. Señor, oró, no soy más que un siervo. Mis fuerzas son limitadas, pero tú eres infinito. Ayúdame a mantener mi integridad, a liderar con justicia y a depender siempre de ti, porque esta obra no es mía, sino tuya. Nehemías comprendía que el liderazgo duradero no se basa en carisma o poder, sino en la fidelidad a los principios de Dios. La integridad era su escudo, la oración su fortaleza, y la misión divina su guía. Cada día era un recordatorio de que liderar era más que dirigir, era servir con un corazón íntegro. Cuando las conspiraciones finalmente fracasaron, incluso los enemigos de Jerusalén no pudieron negar la verdad. Nehemías era un líder que no podía ser doblegado por el miedo, la tentación o la mentira. Su integridad brillaba como un faro, guiando al pueblo en medio de las dificultades. Los rumores y las acusaciones se disiparon, y los enemigos quedaron en silencio, incapaces de socavar lo que Dios había edificado. El pueblo de Jerusalén, inspirado por su ejemplo, continuó trabajando con renovada determinación. Habían visto a su líder enfrentar la oposición con valentía y sabían que, si Nehemías podía permanecer firme, ellos también podían. La ciudad seguía avanzando,
pero lo que realmente se fortalecía era el corazón del pueblo. Habían aprendido que la verdadera resistencia no estaba en los muros, sino en la fe, la integridad y la dependencia total de Dios. Y así, bajo la guía de un líder fiel, Jerusalén se preparaba para enfrentar el futuro con confianza en aquel que los había sostenido desde el principio. El eco de los pasos de Nehemías resonaba en los pasillos del palacio de Susa, un lugar que alguna vez había sido su hogar y donde había comenzado su viaje. Ahora, años después de haber dejado su posición como copero del rey Artajerjes para liderar la restauración de Jerusalén, Nehemías regresaba a cumplir temporalmente con sus deberes en la corte persa. Su corazón, sin embargo, permanecía en la ciudad santa, donde su obra aún continuaba, más allá de los muros que había ayudado a levantar. Mientras caminaba por los relucientes salones, rodeado del lujo y la pompa de la corte, Nehemías no pudo evitar reflexionar sobre el camino recorrido. Recordó el día en que, con temor y temblor, había presentado su petición al rey. Pensó en el viaje peligroso hacia Jerusalén, en las noches de inspección silenciosa y en las interminables oraciones que lo habían sostenido. Todo eso lo había llevado a un propósito mayor, la restauración no solo de una ciudad, sino del corazón de un pueblo. Aunque su tiempo en Susa fue breve, las noticias que llegaron desde Jerusalén lo inquietaron. Algunos de los problemas que habían enfrentado antes estaban resurgiendo. La justicia que Nehemías había establecido comenzaba a erosionarse, y ciertos líderes locales volvían a aprovecharse de los más vulnerables. Incluso el templo, que debía ser el centro de la vida espiritual del pueblo, estaba siendo descuidado. Decidido a actuar, Nehemías pidió permiso para regresar a Jerusalén una vez más. Al llegar, encontró que la ciudad que había florecido bajo su liderazgo estaba enfrentando nuevos desafíos. El pueblo, aunque aún protegido por los muros, había comenzado a desviar su atención de Dios. Los mercaderes comerciaban en el día de reposo, algunos sacerdotes no cumplían con su deber, y las alianzas con pueblos extranjeros amenazaban con diluir la identidad espiritual de Israel. Con la misma determinación que había mostrado al enfrentar a los enemigos externos, Nehemías se dedicó a restaurar el orden. Reforzó las leyes sobre el día de reposo, reorganizó los servicios en el templo y reprendió a los líderes que se habían desviado de su responsabilidad. Pero su enfoque no era solo disciplinario, buscaba inspirar al pueblo a recordar quiénes eran y a quién servían. Este muro no es lo que nos hace fuertes, les dijo en una asamblea. Nuestra fortaleza proviene de nuestra obediencia al Señor, de nuestro compromiso con su pacto. Si descuidamos eso, todo lo que hemos construido será en vano. Nehemías también se aseguró de que los levitas y sacerdotes fueran apoyados para continuar con su labor en el templo, y llamó al pueblo a renovar su pacto con Dios, como lo habían hecho anteriormente. En cada paso, su liderazgo fue una mezcla de firmeza y devoción, reflejando su convicción de que la verdadera restauración comienza en el corazón. En los momentos de calma, Nehemías reflexionaba sobre su vida y el propósito que Dios le había dado. Aunque había comenzado como un copero en la corte persa, su fe y obediencia lo habían llevado a liderar una de las obras más significativas en la historia de Israel. Sin embargo, sabía que su mayor impacto no estaba en las piedras colocadas sobre los muros, sino en las vidas transformadas por el ejemplo de un líder que dependía completamente de Dios. Señor, oraba en las noches silenciosas, no soy nada sin ti. Todo lo que he hecho ha sido por tu gracia. Si mi obra tiene algún valor, que sea porque apunta a ti y a tu gloria.
Nehemías comprendió que su historia no era solo la de un hombre que reconstruyó una ciudad, sino la de un siervo que había inspirado a su pueblo a volver a Dios. Su vida era un testimonio de lo que puede lograrse cuando alguien está dispuesto a responder al llamado divino, sin importar su posición o habilidades iniciales. Con el paso de los años, Jerusalén continuó siendo un símbolo de restauración y esperanza para Israel. Los muros que Nehemías ayudó a levantar protegieron a la ciudad durante generaciones, pero su verdadero legado fue más profundo. Había enseñado a su pueblo que la verdadera fortaleza no proviene de las piedras, sino de un corazón rendido a Dios. Los relatos de su liderazgo y su fe pasaron de generación en generación, recordando a los judíos que, incluso en los tiempos más oscuros, Dios es fiel y poderoso para restaurar a su pueblo. Nehemías, el copero convertido en gobernador, no buscó grandeza para sí mismo, sino que dedicó su vida a servir a Dios y a inspirar a otros a hacer lo mismo. En los últimos días de su vida, Nehemías miró hacia atrás con gratitud. Había enfrentado desafíos, oposición y momentos de duda, pero también había visto la mano de Dios obrar de maneras que nunca habría imaginado. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad amada que había ayudado a restaurar, una verdad resonaba en su corazón. El verdadero secreto del copero de Dios no fue reconstruir muros, sino inspirar a un pueblo a volver a Él. Con esa certeza, Nehemías descansó, sabiendo que su vida había sido una ofrenda al propósito eterno de Dios. Jerusalén, la ciudad santa, seguiría siendo un testimonio vivo de que cuando un pueblo se une en fe y obediencia, nada es imposible bajo la guía del Señor. Así concluye la historia de Nehemías, el copero de Dios, un hombre que dejó un legado imborrable al responder con fe y obediencia al llamado divino. Su vida nos recuerda que, cuando Dios nos llama a una misión, no importa nuestra posición o nuestras limitaciones. Él provee, guía y sostiene hasta el final. Si esta historia te ha inspirado, te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu comentario sobre lo que más te impactó, y compartir este vídeo con tus amigos y familiares. Juntos, sigamos aprendiendo de estas poderosas enseñanzas bíblicas y fortaleciendo nuestra fe. Gracias por acompañarnos, y nos vemos en el próximo vídeo.